Medical por este espacio y esta invitación para estar aquí hablando sobre estos temas tan relevantes. Específicamente agradecemos al Departamento de Recursos Humanos y bueno, mi nombre es Ruth Magallanes, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y me desempeño como enlace técnico de la Coordinación Zona Costa del INMUJER BC y esta tarde voy a hablarles acerca de la perspectiva de género. Quizá para algunas personas sea un concepto que ya han escuchado, quizá para otras personas es algo completamente nuevo y muchas otras personas deben estarse preguntando por qué es importante saber o conocer este tema. A pesar de que la igualdad de género es algo que está protegido por diversos tratados internacionales, la realidad es que aún existe un desequilibrio entre los hombres y las mujeres. Tanto niñas como mujeres sufrimos discriminación en diversos ámbitos de nuestra vida diaria, hablando de salud, educación, ofertas laborales e incluso en la representación política. Entonces, comprender o aprender a analizar las cosas desde esta perspectiva nos ayuda a lograr una sociedad mucho más igualitaria y equitativa tanto para hombres como para mujeres. Es decir, esto nos beneficia a ambos sexos. Muy bien, ¿y qué es la perspectiva de género? Para comenzar, hay que comprender que la palabra en sí, perspectiva, hace referencia a una forma de ver o analizar las cosas o determinadas situaciones. En este caso, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género, y además promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, que es esto que les comentaba, el adelanto y el bienestar de las mujeres, y con esto se contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengamos el mismo valor. En este sentido, la base de la perspectiva de género es lograr una sociedad en donde se evite tener discriminación, injusticias y violencia. Para comprender la perspectiva de género hay que tener en claro algunos conceptos clave, entre los que se encuentran sexo, género, igualdad, equidad, androcentrismo, machismo, sexismo y patriarcado. Y estos son los conceptos que iremos desarrollando a lo largo de esta presentación y ojalá que encuentren una forma de relacionarlos con sus vivencias en la vida diaria, ¿no? Muy bien, para comenzar hay que tener claro que sexo no es sinónimo de género. Cuando hablamos de género estamos haciendo referencia a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o como mujeres. Se nace con estas características y son universales. Mientras que el género, es el conjunto de normas y creencias que se le atribuyen tanto a hombres como a mujeres basándose en su sexo. Estas son construcciones socioculturales que pueden modificarse dado que han sido aprendidas y tienen que ver con nuestra crianza, con las relaciones que formamos a lo largo de nuestra vida, así como la cultura en general en la que estamos desarrollándonos como seres humanos. Del género es que se desprende el término de los roles de género, que justamente es cómo expresamos el comportamiento que en una sociedad concreta es lo que se espera tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Basándonos en el sexo. Los roles que tradicionalmente se le han asignado a los hombres son ser responsables de las actividades productivas y las actividades de representación política, por mencionar algunas, mientras que los roles que se le han asignado tradicionalmente a las mujeres son cuidar de las personas dependientes, hablando de niñas, niños, juventudes, adolescencias, así como personas mayores o que tengan alguna discapacidad. También se les ha asignado el mantenimiento del hogar, aparte de ser la responsable de las relaciones afectivas. Otros de los conceptos claves son igualdad de género y equidad de género. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un derecho que todas y todos tenemos para poder desarrollar nuestras habilidades, conocimientos, aptitudes y capacidades.
mientras que la equidad es brindar a todos y todas las mismas oportunidades, teniendo en cuenta las particularidades de cada individuo. En esta imagen podemos observarlo perfectamente. Las tres personas que estamos viendo en la imagen, niña, mujer y hombre, están queriendo lograr el mismo objetivo, que es alcanzar el fruto que está en este árbol, y cuando a todos se les da la igualdad, que es el derecho que tienen, y se les dan 2 cajones para lograr el objetivo, a pesar de que tienen igualdad de condiciones, no todas logran el objetivo debido a que tienen particularidades. Y la equidad tiene en cuenta estas particularidades y le otorga a cada persona lo que necesita. El hombre sigue con los 2 cajones que tiene ahí y logra perfectamente el objetivo, mientras que a la mujer se le da un escalón más y a la niña 2 escalones más en comparación con el hombre. Esto es la igualdad y la equidad. Otro de los conceptos clave es el androcentrismo. Quizá algunas personas lo han escuchado por ahí y podríamos resumir la idea a es el hombre como la medida de todas las cosas. El androcentrismo consiste en una visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los hombres, sus actividades y valores asociados a la masculinidad como un parámetro de lo humano. ¿Y por qué el androcentrismo es un concepto relevante para la perspectiva de género? Bueno, porque enfocar un estudio, un análisis o una investigación desde la perspectiva masculina únicamente y aplicar los resultados como válidos tanto para hombres como para mujeres ha supuesto enormes lagunas y confusiones en algunas ciencias. Un ejemplo de esto es en la rama de la medicina. Es popularmente conocido que los síntomas de infarto son dolor en el pecho o hacia el lado izquierdo del pecho o en el brazo izquierdo. Y lo que no es tan popularmente conocido es que estos síntomas son síntomas de un infarto, pero en hombres, no en mujeres. En mujeres se manifiesta de una forma distinta. Experimentan síntomas como malestar en la boca del estómago, presión en el pecho y dolor que irradia hacia la espalda, entre otros síntomas. Es por eso que la perspectiva de género permite desarrollar de manera más igualitaria la ciencia, la parte urbana y otras áreas de la vida en las que estamos involucradas tanto hombres como mujeres. Otros de los temas clave, de los conceptos clave son machismo y sexismo. Cuando estamos hablando de machismo, hacemos referencia a algo cultural, mientras que el sexismo es algo sistemático. Entendemos por machismo que es un discurso de desigualdad que consiste en la discriminación basada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. Un ejemplo concreto de esto podrían ser los denominados piropos, que lo que son expresiones que de alguna forma ofensiva o vulgar buscan o dejan ver el sexismo que está inserto en la estructura sociocultural en la que vivimos. Entonces, el machismo es un método que tiene el sexismo para mostrar esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de sexismo, estamos hablando de el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener una situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, que en este caso pues es el sexo femenino. Un ejemplo muy importante del sexismo es la división de la educación por sexos, que quizá no es algo que estemos viviendo actualmente, pero años atrás en la historia las mujeres no tenían acceso a la educación de la misma manera que los hombres, porque se creía que su lugar estaba en la casa, ¿no? Cumpliendo con las labores domésticas. Entonces, ese es un ejemplo concreto de sexismo y ahí está la diferencia entre machismo y sexismo. Y si pudiéramos o si quisiéramos entenderlo de una forma más sencilla, veámoslo de la forma en la que el sexismo abraza al machismo, ¿no? El machismo es una forma de expresión de sexismo. Quizá cuando les estaba explicando el concepto de sexismo hubo alguna palabra que les sonó y que es una palabra polémica porque se escucha mucho, ¿no? Sobre todo últimamente en el debate
respecto al movimiento feminista, y se hace mucho uso de esta palabra a través del activismo feminista, y es la palabra de patriarcado. Y muchas personas brincan solamente con escuchar el término, pero realmente desconocen lo que significa, ¿no? Y creen que es como un concepto que ahí alguien se inventó de la nada. Pero la realidad es que el patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. Una de las características del patriarcado es su adaptación en el tiempo, es decir, no es lo mismo el patriarcado bajo el que estamos viviendo actualmente que el patriarcado de hace siglos atrás. Y un ejemplo, o más bien una idea que surge de vislumbrar el patriarcado es la idea de que lo personal es político. A lo largo de la historia, las mujeres consideraban que las vivencias a las que estaban sometidas en su vida privada, es decir, en su casa, tenían que ver con sus elecciones personales, ¿no? Quizá estoy siendo violentada porque me equivoqué al elegir a mi pareja, o me equivoqué con mis elecciones, y después se dieron cuenta que estas vivencias realmente eran compartidas por muchas otras mujeres, y de ahí surge la idea de que lo personal es político y que no son casos aislados, que realmente es algo fruto de un sistema que oprime a las mujeres. Y un ejemplo de esto en la vida actual es la doble jornada laboral. Si bien a través de los años y a través de la lucha del movimiento feminista se ha logrado que las mujeres tengan acceso a la educación y al trabajo remunerado, muchas de esas mujeres que van y cumplen una jornada de 8 horas en sus trabajos también son las responsables de cumplir mayoritariamente con las labores domésticas en su casa. ¿Y eso qué hace? Pues que las que las mujeres estén bajo una demanda mental distinta a la que están los hombres, además de un desgaste físico distinto al que viven los hombres, ¿no? La doble jornada laboral hace referencia a eso, y bueno, habrá quienes digan como, sí, es verdad que mayoritariamente las mujeres son las responsables de hacer todas estas tareas domésticas, pero también hay personas que pueden delegar esas tareas a otras personas, ¿no? Hablando de las empleadas domésticas. Es verdad que existe la posibilidad de que esto suceda, pero también, ¿no? O sea, cuando pensamos en empleadas domésticas, pensamos en femenino, o sea, en mujeres delegando esas tareas a otras mujeres que se encuentran en situaciones de desigualdad. A veces son personas que no tuvieron acceso a un nivel de educación más alto del que ellas hubieran querido tener, o también personas con situaciones económicas adversas que se dedican a lo que pueden hacer, ¿no? A lo que saben hacer, y esto nos habla de la desigualdad en la que se encuentran tanto hombres como mujeres. Y bueno, una vez que fuimos recorriendo estos conceptos clave, me van a decir como, ¿y para qué sirve la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género, justamente a través de estas herramientas, nos permite cuestionar los estereotipos con los que las personas somos educadas, y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y cambiar nuestras relaciones. También plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, que son evidentes y que hace falta como observar de una forma más crítica, ¿no? Ponernos estos anteojos de la perspectiva de género y aprender a ser muy críticos con las situaciones que quizá para nosotros son muy normales, muy cotidianas, pero realmente nos están hablando de una desigualdad en la estructura de la sociedad. Y también nos permite comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías que tenemos para transformarla. ¿Cómo podemos contribuir al cambio social para alcanzar la igualdad de género? Bueno, todos los agentes sociales podemos ser parte del cambio, y todos y todas somos importantes para alcanzar esta igualdad de género. Desde nuestro ámbito particular, podemos hacer esfuerzos diarios para contribuir a los cambios necesarios para que esa igualdad sea efectiva. En acciones concretas, ¿qué es lo que podemos hacer? Siguiente, por favor. Perfecto.
Bueno, algunos de los ejemplos de acciones que podemos realizar, pues está fomentar la igualdad en todos los ámbitos sociales, hablando tanto de lo público como de lo privado, es decir, en mi casa, pero también en mi trabajo. Si ahora ustedes están escuchando esta plática y algo les resuena, bueno, pues seguir pensando acerca de cómo vivimos nuestras vidas y cómo podemos actuar para cambiar y sembrar esta semilla del cambio en las otras personas, ¿no? Que el conocimiento no quede solamente en nosotros o nosotras, sino seguir reproduciendo este conocimiento y así ir sembrando esta semillita de, bueno, las cosas son así y han sido así, pero pueden ser distintas, ¿no? Y afortunadamente ese es el pensamiento que muchas personas han tenido a lo largo de la historia y es gracias a eso que las cosas se han ido modificando poco a poco, pero podemos seguir haciendo cambios también. También podemos utilizar un lenguaje no sexista, porque justo una de las expresiones del sexismo es a través del lenguaje y la comunicación. Este es un tema controversial, ciertamente, porque algunas personas suelen mencionar como, pues es que, ¿para qué decir todas y todos o todas, todos y todes si se entiende que el masculino genérico es lo que se ha usado desde siempre? Y hay personas, o sea, hay mujeres que también alegan, ¿no? Que ellas se sienten incluidas cuando dicen todos. Habrá quienes se sientan cómodas con eso, pero también hay otras mujeres a quienes no les hace sentir incluidas el hecho de que se use el masculino genérico y tiene que ver con un despertar y también con el hecho de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y quizá como varones es muy sencillo vivir tu vida porque siempre has sido visibilizado, pero incluso cuando hay grupos y estos grupos están integrados por 15 mujeres y un hombre, pero aún así la persona que tiene la palabra se dirige como todos y no todas, es como, oye, ¿por qué el masculino genérico tiene que usarse siempre si hay situaciones en las que pudiera utilizarse el femenino, ¿no? O sea, ¿por qué existe esta necesidad o esta resistencia a modificar el lenguaje? La realidad es que el lenguaje se va adaptando conforme se realizan cambios en la sociedad y no nos quita ni nos afecta de ninguna forma adaptarnos a estos cambios pensando que realmente utilizar el masculino genérico es sexista. Entonces podemos comenzar haciendo consciente que incluso aunque tengas conocimiento de este tema, de repente se te sale, ¿no? El todos y caes en cuenta y es como, seguramente a lo largo de esta presentación a mí también me pasó, ¿no? Porque cuesta desaprender eso que por tantos años hemos aprendido, o sea, 25 años, 35 años, 40 años, y de repente me dices que esto no es lo correcto y que tengo que cambiarlo, pues está difícil. No es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, pero empecemos por hacerlo consciente. Y otra de las cosas que podemos hacer también es asumir las responsabilidades por igual, tanto en el ámbito privado como en el público. Hablando de nuestro trabajo, nuestra casa y todos los espacios en los que tenemos participación, no únicamente pensando como en la dinámica familiar, ¿no? Que es donde solemos estar mucho más tiempo, o en nuestro trabajo. Para ir cerrando, la perspectiva de género sirve para disminuir la desigualdad social basada en las diferencias sexuales y nos ayuda a romper los estereotipos. Cuando rompemos los estereotipos, se logra mayor igualdad entre hombres y mujeres y se disminuye la carga de trabajo doméstico y tenemos tenemos acceso a las mismas oportunidades laborales y también tenemos acceso a recibir los mismos salarios por desempeñar las mismas actividades, tanto hombres como mujeres. Para cerrar esta plática, me gustaría que nos vayamos pensando en la manera en la que contribuimos hacia lograr este cambio, ¿no? Nuestro papel en el cambio social para la igualdad de género es fundamental y la educación de las generaciones futuras es la base. Por eso es muy importante que si ustedes que me están escuchando tienen hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, incluso si son hijos o hijas, puedan compartir esta información con sus madres y sus padres para que vayamos
abonando a ese cambio, ¿no? La educación es la base para cualquier cambio que quiera lograrse y es muy importante que el conocimiento no se quede estancado, que se siga reproduciendo y que podamos reflexionar sobre todo, porque a veces piensas como, pues igual esto no me interesa a mí, ¿no? Porque habría de interesarme, pero no quedarte con este pensamiento, sino pensar en, bueno, me están diciendo esto, pero ¿qué es lo que yo creo? Y entonces empezar a ser más críticos con la información que recibimos y comenzar a sentar las bases de lo que nosotros creemos. Y si creemos que esto es importante en nuestra vida, aprender a aplicarlo, ¿no? Aprender a replicarlo también y poco a poco ir haciendo el cambio para alcanzar la igualdad de género, que es un derecho, o sea, no es una cosa que se le ocurrió a alguien, estamos hablando de un derecho estipulado en diversos tratados e incluso en la Constitución, entonces no es una idea que alguien tuvo, sino algo que es muy importante en la vida de todas las personas para poder tener un desarrollo, pues, yo diría que integral. Así que vayámonos pensando en esto, de qué manera podemos contribuir al cambio y cómo podemos hacerlo desde las acciones cotidianas más sencillas que hay en nuestro día a día, ¿no? Vayamos así pensando desde nuestra experiencia y también veamos cómo aplicar esto que les acabo de compartir hoy en nuestra vida y la utilidad que tiene en su vida, de qué les sirve toda esta información y si hay algo que los dejó picadas o picados, bueno, también aprender a buscar más información al respecto y no quedarse con lo que solo una persona les dice, sino seguir alimentando estas dudas que puedan surgir a través de este primer acercamiento que les estamos dando. Y también si tienen interés en seguir viendo temas con mayor detenimiento o mucho más extensos, pues no duden en acudir tanto a nuestras instalaciones o comunicarse vía telefónica con el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Podemos solucionar sus dudas, también podemos asesorarlos en temas de atención psicológica y jurídica. Y aquí les dejamos tanto las direcciones como nuestros números telefónicos y nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. E igual, si son, más bien, a los empleados y empleadas de IQ Medical también tienen la oportunidad de acercarse a las personas de recursos humanos y expresarles cuáles son sus intereses, cuáles son los temas que les gustaría seguir viendo. En este caso ya han habido algunos temas que se revisaron con anterioridad y que incluso pueden revisar tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube de IQ Medical para estar como en contexto y si hay alguna otra cosa que les interese saber, pues con todo gusto pueden acercarse a sus supervisores o supervisoras y expresarles, ¿no? ¿Qué más les gustaría seguir aprendiendo sobre estas temáticas y cuál es la dinámica que les parece más funcional, ¿no? Para tener acceso a esta información. Entonces, si no hay algún comentario que hayan dejado a lo largo de la transmisión o alguna duda, esto sería todo por mi parte. Agradezco muchísimo que nos hayan acompañado hasta este punto y nos vemos pronto. Muchas gracias.